Hola muchachos, les habla el profesor Daniel León. Hoy vamos a hablar del tema de promedios, parte 2. En una progresión aritmética, si tenemos números, por ejemplo, A1, A2, A3, así hasta AN, a esta secuencia de números se le llama progresión aritmética cuando van avanzando en una misma constante. Es decir, cuando todos tienen la misma razón. Por ejemplo, si todos van avanzando de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, eso es una progresión aritmética. Cuando se tiene una progresión aritmética y me piden el promedio aritmético de todos estos números, el promedio aritmético siempre va a ser el primer número más el último sobre 2. Entonces, el promedio aritmético, cuando se trata de una progresión aritmética, es el primero más el último sobre 2. En cambio, en una progresión geométrica, quiere decir que los términos van avanzando ahora en esta constante por Q, por Q, por Q. Cuando se trata de este tipo de progresión, de este tipo de secuencia, esto viene a ser una progresión geométrica. Si me piden el promedio geométrico de estos números, solamente resulta la raíz cuadrada del primero y el último número. Es decir, el resto no lo analizamos, solamente es la raíz cuadrada del primero con el último. Ahora, hay una propiedad interesante para dos números A y B. El promedio geométrico al cuadrado es igual al promedio aritmético por el promedio armónico. Esto solo cumple para dos números. El promedio geométrico al cuadrado es igual al promedio aritmético por el promedio armónico. Hay un criterio conocido también como el promedio ponderado que debemos mencionar. El promedio ponderado sigue siendo promedio aritmético, pero en un caso compuesto. Es decir, promedios por grupos. Por ejemplo, me dicen, el promedio de N1 números es P1. El promedio de N2 números es P2. Y el promedio de N3 números es P3. Esto es la cantidad de números, ¿no? Pueden ser 10 números, 80 números, 50 números. Y estos son sus promedios. El promedio total lo voy a poner acá. Y ese promedio total viene a ser el promedio ponderado. Para hallar el promedio ponderado se hace de la siguiente forma. Cantidad 1 por promedio 1 más cantidad 2 por promedio 2 más cantidad 3 por promedio 3, acá lo tenemos, sobre la cantidad total de números, que viene a ser N1 más N2 más N3. Eso es el promedio ponderado. ¿Se entendió? Bien, muchachos, nos vamos al primer ejemplo entonces. En este primer ejemplo me dicen el promedio aritmético de 38 números consecutivos. Entonces, como son números consecutivos, al primero le pongo A, al segundo A más 1, A más 2, hasta A más 37. Ahí tengo 38 números consecutivos. Como son consecutivos, me doy cuenta que van avanzando de uno en uno. Más 1, más 1, más 1. Entonces es una progresión aritmética. Me dicen que el promedio aritmético de estos 38 números es 35. Entonces, recordando, para hallar el promedio aritmético en una progresión aritmética, solo cojo el primero, el último, y todo esto quedaría como el primero más el último, todo esto dividido entre 2. Eso era la formulita, ¿no? Cuando era progresión aritmética, el primero y el último sobre 2. Y ese promedio aritmético por dato dice que es 35. Vamos a operar. A más A, 2A, más 37, igual a 2 por 35, 70. Esto pasa restando y 2A sería igual a 33, 70 menos 37. A sería igual a 33 sobre 2, que vendría a ser 16,5. Ahora, una vez hallado A, veamos lo que me piden. Me dicen hallar el menor de los números. Y efectivamente, el menor de los números era el valor de A. Y A vale 16,5.
5. Sería la respuesta. Nos vamos al siguiente ejemplo. Dice, si la media aritmética y la media geométrica de dos números, como son dos números, vamos a ver qué aplicamos. Son 4 y 3, hallar su media armónica. Muy bien, entonces me dan la media aritmética de dos números, dice que vale 4. La media geométrica, MG, es igual a 3 y me piden su media armónica. Media geométrica es promedio geométrico, media aritmética, promedio aritmético y media armónica, promedio armónico. Muy bien, lo que me piden es la media armónica. Entonces lo reemplazo acá, miren la formulita. 3 elevado al cuadrado, ¿no? Será igual a MA, que vale 4, por MH, que no se sabe. 3 al cuadrado, 9, igual a 4 por MH, el promedio armónico. 4 pasa a dividir y el promedio armónico de estos números sería igual a 9 cuartos. ¿Se entendió, muchachos? Ok, muchachos, seguimos entonces. En el ejemplo 3 me dicen el promedio geométrico de los números 3, 9, 27, 81 hasta 3 a la n. Como se trata de estos números, me doy cuenta de que es una progresión geométrica, porque de 3 para llegar a 9 sería por 3. 9 por 3, 27, 27 por 3 y así. Entonces me doy cuenta que es una progresión geométrica. Q valdría 3, la razón valdría 3. Muy bien, en una progresión geométrica, el promedio geométrico de estos números, me dicen que el promedio geométrico es 6561, pero ya sabemos que cuando es una progresión geométrica, el promedio geométrico viene a ser la raíz cuadrada del producto del primero y el último. Solamente considero el primero y el último. Entonces tendría 3 por 3 a la n. Y este promedio geométrico por dato es 6561. Muy bien, voy a operar. Sería acá raíz cuadrada de 3 a la 1 por 3 a la n, producto de bases iguales, sumo los exponentes. 6561 es 3 a la octava. Esto podemos trabajarlo como 3 elevado a la n más 1 sobre 2. Eso usted ya lo conoce. Y esto es igual a 3 elevado a la octava. Muy bien, como las bases son iguales, los exponentes serán iguales. Por lo tanto, n más 1 sobre 2 será igual a 8. 2 pasa multiplicando. N más 1 sería igual a 16. 1 pasaría restando y n sería igual a 15. Eso es lo que me pedían, hallar el valor de n, y n vale 15. ¿Se entendió? Bien, muchachos, a ver, nos vamos al ejemplito 4. Dice, se tiene un conjunto de 100 números cuyo promedio es n. El promedio de 20 de estos números es n más 4. Calcular n si el promedio de los 80 números restantes, se supone, es igual a 13. Acá me están hablando de promedios por grupos. Como hablan de promedios por grupos, puedo aplicar el promedio ponderado, ¿no? Donde acá se ponía la cantidad de números y acá se ponían los promedios. Entonces vamos a ordenar. Dice, se tiene un conjunto de 100 números. El total de números es 100, cuyo promedio es n. El promedio total viene a ser el promedio ponderado, dice que es igual a n. Luego me dicen que el promedio de 20 de estos números, de los 100 números, el promedio de 20 números es n más 4. Calcular n si el promedio de los 80 números restantes, se supone, estos 80 números son los números restantes. Los 80 números restantes, ese promedio de estos 80 números dice que es 13. Muy bien, vamos a calcular n. A ver, sabíamos que para hallar el promedio ponderado se tenía que multiplicar cantidad por promedio.
cantidad por promedio, ¿no? Eso vamos a hacer. 20 multiplicado por n más 4 más 80 multiplicado por 13. Y todo esto dividido en este caso entre la cantidad total de números, que sería 20 más 80, 100. Muy bien. Ese promedio ponderado dice que es igual a n. Me dan ese dato. Ese promedio vale n. Operamos acá. 20, 80 y 100 tienen veinteava. Entre 20 queda 1, entre 20 queda 4 y entre 20 queda 5. Muy bien. Cuando todos tienen algo en común se puede simplificar. 5 pasaría multiplicando. N más 4 más 4 por 13, 52, igual a 5n. 52 más 4, 56. N lo paso a restar. 5n menos n, 4n. 4 está multiplicando, pasa a dividir. 56 sobre 4, 14. N valdría 14. Esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien.